Hace más o menos 10 años recuerdo que unos hermanos servidores de la iglesia de Santa María, del grupo de donde yo salí, de donde nació mi vocación, habían formado un equipo de fútbol y pues yo en ese tiempo era diácono transitorio y empecé a practicar. Hacía años que yo no había jugado fútbol. Había perdido la práctica, lo hacía cuando era pequeñito, pero pues muchos años yo no había jugado este deporte. Cuando estos hermanos deciden formar un equipo, más que todo para divertirnos y para hacer un poco de ejercicio, pues poco a poco me empecé a integrar yo. Recuerdo que al comienzo me emocionaba mucho, me ponían de delantero y no daba porque pues yo he sido un poco robusto siempre y no tenía suficiente velocidad y no daba ahí. Después me ponía en el centro, en el medio, tampoco, no funcionaba bien, no daba. Pero después con el tiempo fui descubriendo cuál era mi lugar. Era de jugar a la defensa. Yo sabía cuál era mi lugar, cuál era mi territorio y esa área es la que yo tenía que cuidar. Fue entonces que yo empecé a mejorar más y más y más porque empecé a tener enfoque en qué área yo me tenía que desarrollar, en qué área yo tenía que ir mejorando. Y a veces yo tenía ganas de irme para adelante o para el medio, pero pues no, no me ayudaba. Tenía que permanecer en el lugar donde yo tenía que, donde yo tenía que hacer mi trabajo. En esta mañana, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 hasta el 26, nos dice lo siguiente, que cuando Pedro estaba en la cárcel por predicar el nombre de Jesucristo, el ángel del Señor los liberó en la noche. Y dice que el ángel les dijo estas palabras: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Palabra de Dios. Vemos aquí algo tan claro, queridos hermanos, que Pedro y los apóstoles, el ángel más bien les dijo que se enfocaran en cuál era su ministerio, que fueran a predicar. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles se nos dice de que hubo un momento también de que el trabajo había aumentado tanto que Pedro y los demás apóstoles deciden ordenar diáconos para que ellos pudieran dedicarse al ministerio de predicar la palabra de Dios. Qué importante, queridos hermanos, tener claridad, tener enfoque en qué consiste el llamado que cada uno de nosotros tiene. A veces, desafortunadamente, como dice el dicho, queremos abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el viejo refrán. Eso puede pasar en la vida espiritual sin que nos demos cuenta, que a veces, hermanos, no tenemos enfoque, no sabemos cuáles son nuestros carismas, no sabemos a qué es lo que el Señor nos está llamando, porque eso puede ir cambiando en nuestro caminar. Puede que en un tiempo el Señor me esté llamando a hacer algo, pero puede que en este momento de mi vida el llamado cambie un poquitito. Entonces tenemos que tener enfoque. ¿Y saben qué es lo que sucede? Me he dado cuenta que el enemigo, el demonio, que es el padre de la mentira, se disfraza de ángel de luz muchas veces. ¿Qué hace? A través de cosas buenas, cosas que no son malas, no son pecados, no son cosas que son malas, no, son cosas buenas, pero que nos pueden hacer perder el enfoque de dónde nosotros en realidad tenemos que estar, dónde tenemos que gastar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro talento. Es muy importante, hermanos, discernir. A veces me ha pasado, a veces estoy ayudando a una persona en dirección espiritual y están tan saturados, se ha metido en tanta cosa, en una cosa, en aquella, lo invitan a hacer esto, va para allá y cuando viene a sentir está abrumado.
Ya no quiere hacer ni esto ni aquello, hermanos. Entonces, descubra cuál es lo suyo, cuál es su carisma, cuáles son sus carismas y enfóquese en ellos. Que no le pase como cuando yo estaba jugando fútbol, que al comienzo andaba por allá, por acá, hasta que descubrí mi posición fue que yo pude mejorar mucho y pues tener más enfoque. Es muy importante eso en la vida espiritual, hermanos, para que nosotros podamos pues hacer lo que el Señor nos está llamando. Recordemos que somos el cuerpo místico de Cristo, el Espíritu Santo nos ha dado diferentes carismas a todos y tenemos que desarrollarlos, tenemos que descubrirlos e irlos desarrollando día tras día, practicando, mejorándolo. A esas hay personas de buena fe que se me acercan, personas que me conocen personalmente y me dicen, me hacen sugerencias, me dicen, ¿por qué en su momento de oración no hace esto? ¿Por qué no aumenta esta cosa por aquí? ¿Por qué no hace tal oración? Y yo los escucho y les digo, gracias por sugerirme eso. Sin embargo, yo sé cómo llevo mi vida espiritual, yo sé en qué consiste, yo tengo claridad. No quiero dejarme llevar por una emoción, por la euforia, porque después eso va a afectar mi vida espiritual. A la larga, si aumento muchas cosas, si me saturo mucho, no voy a hacer bien las cosas. Entonces lo importante es la consistencia, la perseverancia. Les digo yo, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Consistencia, perseverancia. ¿Cuántas veces empezamos algo nuevo, emocionados, llenos de euforia y después pues nos vamos quedando, nos vamos desanimando? ¿Por qué? Porque no tenemos enfoque. Tenemos que tener ese enfoque. Es muy importante para la vida espiritual, hermano. A veces estamos divididos, estamos aquí, por allá, en todas partes, y la mente no puede procesar todo eso. El cerebro no puede procesar todo eso y eso nos causa ansiedad, nos causa falta de paz. Recordemos que lo más importante, no importa lo que hagamos, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que parezca, tiene que estar lleno de amor, tiene que venir de una vida de contemplación, de una vida de oración. Tiene que venir de esa relación que tenemos con Dios, de esa comunión que tenemos, que tiene que ser ese río de agua viva que nos tiene que renovar, que nos tiene que fortalecer, que nos tiene que dar la gracia para continuar. Te pregunto, querido hermano, te hago la pregunta, ¿dónde, en qué consiste tu llamado? Descúbrelo y una vez que lo descubras, pues enfócate en ello. Practícalo, que a la larga vas a ver cómo el Señor te va a ir ayudando, te va a dar la fuerza y vas a descubrir, vas a poder crecer en ese carisma. Eso es lo que necesitamos en la iglesia, que cada quien pues haga lo suyo, su parte, para que todos juntos podamos trabajar en unidad para que el reino de los cielos pues crezca más y más acá en la tierra. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.